Wow, Juliancho, que todos tenemos las expectativas puestas en este chico que va a llegar a ser o va a llegar a romperla a la Premier League. Ahí está, Julián Álvarez, muchachos, negociando con el Pep Guardiola. Bueno, un añito, quiere estar aquí, quiere estar tranquilo. A tener muy en cuenta el Balón de Oro, muchachos, porque está entre los tres. Erling Haaland sigue siendo el más goleador, como pueden ver, pero ahora sí tenemos, como pueden ver aquí, chicos, el orden de las cosas, como deberían ser, aunque yo diría que tal vez este señor debería estar aquí, pero bueno, en fin. Tenemos nuevos fichajes muy tops en Inglaterra. Uno de ellos, como sabemos, es la llegada de Erling Haaland al Manchester City. Recuerden que junto con Julián Álvarez se unirán a partir de la próxima temporada a el club de los Citizens. Estos dos, junto a Phil Foden, crearán un tridente muy interesante, lo cual me llevó a una pregunta. ¿Qué tan poderosos llegarán a ser estos tres cracks en la Premier League? ¿Cuántos goles anotarán por temporada? ¿Será el tridente más temido en Europa? ¿Llegarán a serlo? Bueno, la verdad lo vamos a ver en este episodio. Al menos en el FIFA lo sabremos, chicos. Vamos a simular 3 temporadas en el Manchester City, iniciando obviamente desde la 22-23, ya que la 21-22 pues es historia. Tendremos en cuenta todo lo que consiga el club gracias a estos muchachos, los goles, etcétera, y también tendremos en cuenta los títulos que consigan estos chicos a nivel individual, goles, asistencias. Vamos a sumar todo eso y vamos a ver qué tan poderoso llega a ser dicho tridente. Recuerden que el Liverpool también ha hecho fichajes interesantes para esta siguiente temporada, así que si les interesa ver un episodio como este, pero con el Liverpool, por favor me lo dejan en el comentario fijado, ya que ahí en ese comentario puedes dejar todas tus sugerencias y también puedes ver más contenido como este. También en las tarjetas encuentras listas de reproducción con contenido similar a este que sé que te va a encantar. De fondo pueden ver la creación del DT de este club, bueno, del Pep Guardiola, por si lo quieren crear para su modo carrera, chicos. Ahí les dejo el tutorial. Vamos a darle inicio a esto, no sin antes dejar un poderosísimo like, suscribirse si no lo están, ojo, porque es importante que estén suscritos, dejar notificaciones activas, todo en orden, y de esta forma van a estar al tanto de lo que llegue al canal, porque saben que es brutal, es contenido maravilloso que sé que les encanta, chicos. Vamos entonces a ver la plantilla, vamos a verla un poco más de cerca, ya que tenemos cosillas interesantes que sé que les gustarán. Como podemos ver, ya tenemos, bueno, estamos en la temporada 22-23 y tenemos los kits totalmente actualizados, porque pues es la siguiente temporada. Estos son los kits que tendrá o lucirá el Manchester City para la próxima temporada. También tenemos un poco algunos cambios físicos en Erling Haaland, ya con 92 de media. Lo mismo sucede con Julián Álvarez, que lo tenemos aquí, también con algunos cambios, un rostro medianamente bien creado para la próxima temporada. Yo creo que obviamente FIFA 23 lo va a tener de manera oficial, digámoslo de esa manera, y también un cambio interesante para, más bien del look, para el señor Phil Foden, ya que son los 3 protagonistas de este episodio, muchachos. Algunos jugadores podrían ser vendidos, como es el caso de Sterling, que se rumora que sale. Este señor no va a ser titular, creo que voy a dejar, para poder hacer este episodio, toca dejar a Julián Álvarez como titular, cosa que en la vida real no irá a pasar, pero pues hombre, no podemos sentarlo. Tenemos por aquí algunas fichajes, Jack Grealish suplente, y fichajes por aquí que ya ha hecho el club. Creo que el de este señor, sí, Calvin Phillips, ya lo tenemos aquí con nosotros. Y también tenemos por aquí, déjenme ver un portero que recién llega a este señor Ortega, que también va a estar con nosotros. Hay que renovarle el contrato, chicos. Así que sin más, vamos a finalizar esta primera temporada y vamos a ver qué sucede con este poderoso Manchester City. Veremos si este tridente va a ser el más poderoso de Inglaterra. Como sabemos, el City se llevó la 21-22, la Premier League, ¿no? Pero en bueno, ese movimiento en los fichajes no le ayudó mucho. Segundo lugar por debajo, 10 puntos por debajo del Liverpool. Community Shield perdida ante el Everton. FA Cup, bueno, una FA Cup bastante importante. En la Carabao Cup no la conseguimos. ¡Wow, chicos! ¡Felicidades! El City, al menos a nivel europeo, sí le funcionaría más bien estos nuevos fichajes, ¿no? Con Haaland podría ser en la temporada 22-23 el ganador de la Champions. Bueno, predicciones en el canal. En el goleo tenemos que el más goleador fue Harry Kane. Bueno, le presté atención al Balón de Oro y no lo consiguió Haaland, no se quedó en el equipo, así que por ende lo omití, digámoslo de esa manera. Para el próximo yo creo que sí vamos a estar nominados. Bueno, en fin, Haaland, quinto lugar, 18 goles en 38 partidos, interesante. De Bruyne en el sexto lugar. Asistencia
asistente, bueno, Foden ocupó el segundo lugar de toda la temporada. Y por Champions, ojo que tenemos un goleador. Estos son cosillas que vamos a tener en cuenta. Haaland fue el más goleador de Champions. Y De Bruyne fue el mejor asistente. Pero bueno, De Bruyne no está incluido, sí en el equipo evidentemente, pero no en este episodio. Digamos que no es tan relevante porque vamos a hablar es del tridente. Aún así, muy bien por De Bruyne. Haaland evidentemente 32 goles, 2 asistencias, jugaron 61 partidos. Aquí debería estar de pronto Foden, pero bueno, De Bruyne ya saben que la calidad no se improvisa. Por desgracia no está incluido, pero pues no sé qué hacer con esto. Y la cantidad de goles que hizo fue absurda. Jugó como si fuera el tridente, si fuera parte del tridente, ¿no? Pero pues ya saben que no. En fin, entonces tengamos en cuenta los goles de Haaland, que como pueden ver son 34 justo en este instante. 20 goles por parte de Julián Álvarez y 5 asistencias, ¿no? Ojo con el dato. Y por aquí podemos ver también que Phil Foden con 18 tantos en los 60 partidos y 14 asistencias, muchachos. A tener en cuenta todos estos daticos, pues yo creo que va a tocar meter aquí a Kevin De Bruyne, ¿no? 27 goles, 17 asistencias. Entonces vamos a ir sumando todo esto, que fue lo que consiguieron entre goles y asistencias estos muchachos. Ya los títulos los vimos. Y vamos obviamente a llevar todo esto al final de las 3 temporadas. Los sumamos lo de cada temporada y miramos cuántos goles y cuántas asistencias hicieron estos señores. Vamos a la temporada 23-24, creo que es. Bueno, que sería como la segunda o la tercera, pero la segunda para el episodio, para lo que cuenta el episodio. Vamos a ver si conseguimos un balón de oro. A tener muy en cuenta el balón de oro, muchachos, porque está entre los 3. ¡Qué locura! Realmente qué locura, muchachos, estos 3, perdón. Solamente están siendo obstaculizados por Mohamed Salah. ¡Wow! No puede ser. Ay, bueno, muy bien por Mohamed. Pero bueno, en fin. Termina la 23-24, muchachos, la segunda temporada de este experimento, digámoslo así. Bueno, la verdad es que a nivel Inglaterra no está funcionando del todo porque no hemos podido conseguir la liga. Vemos que aquí también caímos en la community, no conseguimos nada. Por aquí menos. Tenemos Supercopa de Europa, esto nos hace... Bueno, nos da cierto plus. Y en Champions, ojo, en Champions no llegamos a semifinales, nos quedamos en cuartos. El PSG nos aplastó 4-3, bueno, no fue tanto aplastada, pero sí nos sacó de la competición. Wow, es interesante ver lo mal que le está yendo a Haaland, que debería ser el goleador de esta Premier League, y ocupó el 12º lugar junto con De Bruyne, que sigue haciendo las cosas bastante bien, De Bruyne, ¿no? Asistencias, bueno, el mejor fue Silva. Wow, Foden cayó al 13º lugar. Qué regular está esto, chicos. Bueno, aquí en Champions sí, Haaland ocupó el 2º lugar, pero pues no era lo esperado. Y Silva al 3er lugar. A ver, chicos. De Bruyne sigue interponiéndose entre nuestras aspiraciones. Bueno, no está mal que lo haga porque es brillante, grandísimo jugador. Tal vez el mejor podría ser de la plantilla actualmente, pasando incluso por encima de Haaland, ¿no? Pero, hombre, en este episodio la idea era Haaland y que estos 3 lugares aquí estuviera Foden o Julián Álvarez. En fin. Bien, chicos, veamos. Erling Haaland, 54 partidos, 28 goles, 1 asistencia. Ojo, este señor nos regaló 18 goles y 7 asistencias. Tercer lugar para Phil Foden, que en los mismos 55 partidos más bien, consiguió 18 goles y 13 asistencias. Ahora veamos, el señor Julián Álvarez, 16 goles, 9 asistencias. No hemos tenido en cuenta el promedio, 7.1 para Álvarez, este señor con 7.2 y este señor con 7.3. Tengamos en cuenta más bien los goles y las asistencias. 24-25, creo que es 23-24, sí, 24-25 es la siguiente temporada y es la última. En estas 3 ya sabremos, realmente ya tienen todo, estarían desarrollados totalmente los jugadores y pues veremos qué se consigue. ¿Quién será el jugador? A ver, tenemos a Foden y no sé, bueno, salió de esta lista el señor Julián Álvarez. Solo sigue jugador del año Mbappé. Bueno, bien por el francés. Definitivamente fue imposible conseguir la liga, muchachos. Qué mal. Por aquí tenemos Carabao Cup, tenemos finalísima de Champions, la cual vamos a jugar porque quiero ver a estos cracks en el terreno de juego. A ver, el goleador de Champions fue Silva y el mejor asistente, bueno, Foden quedó en el 3er lugar. Por Premier League, el goleador fue Son. Nuestro Haaland quedó en el 5º lugar. No sé qué pasó Foden 10º lugar y no sé qué pasó con Álvarez, que es goleador nato, pero no. Foden por aquí, no.
No. Tercer lugar. Erling Haaland sigue siendo el más goleador, como pueden ver, pero ahora sí tenemos, como pueden ver aquí, chicos, el orden de las cosas, como deberían ser, aunque yo diría que tal vez este señor debería estar aquí, pero bueno, en fin. Así es como termina esta temporada y así es como se supone va a ser este club en las próximas temporadas, ¿no? En los próximos años, en los años venideros. Muy bien, aquí tenemos 62 partidos para cada uno, 31 goles, 8 asistencias para Haaland, tenemos 27 goles para Álvarez y 6 asistencias. Y Phil Foden con 23 goles y 17 asistencias, muchachos, interesante. El tridente aquí de Bruyne, vamos a meterlo porque ha estado en las otras 2 temporadas, ¿no? Ha estado en el medio. 18 goles, 9 asistencias. A ver, en lo financiero, veamos quién es el más costoso. Erling Haaland, 252 millones, 200 millones para este señor que cayó un 3%, y Julián Álvarez se mete entre los 3 más costosos con 164 millones y un 10% de crecimiento. El tema de las finanzas realmente no nos interesa mucho. Tenemos muy buenos ingresos, ganancias de 553 millones, un club bastante costoso, pero quiero ver las camisetas. A ver, sí, chicos, interesante. Tuvimos ganancias de 1.8 millones de euros, se vendieron 7.6 millones de camisetas, un poco más realmente, y las más vendidas, sí, las del tridente, las de este tridente que se supone va a ser brutal, al menos eso esperamos en el mundo del fútbol, ¿no? Haaland, Álvarez y Phil Foden. Este dato era interesante para mí. Veamos qué dice el mundo de nosotros, muchachos. Ahí está el Guardiola creado por mí mismo. Espero haya quedado medianamente parecido y espero pues les sirva el tutorial que les dejo por ahí para que lo hagan si quieren tener un Guardiola medianamente parecido, ¿no? Ay, les comparto el tutorial, chicos, ya saben que me gusta hacerlo y siempre lo vemos en el canal. Vamos al terreno de juego, que quiero ver estos cracks en acción. Ambiente fantástico, ahí están calentando nuestros cracks. Wow, Erling Haaland, ahí está Phil Foden. Brutality, chicos, brutality. Lo que se viene, porque es una final interesante, es una final que en la vida real sería muy bonita, ¿no? Muy chévere. Estamos en el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. Y nada, chicos, poderoso like si quieren ver algo similar con otro club, un tridente que en este momento o para la próxima temporada les parezca interesante, me lo hacen saber a través de los comentarios. Tengo intención de hacerlo con el Liverpool. También quiero recordar o refrescar, revivir más bien el tridente del 2017 en el Barcelona, ¿no? La MSN sería interesante, también sería interesante la BBC. Esos son planes, proyectos que tengo para más adelante. Ustedes simplemente me dejan en comentarios si así lo desean, si ven viable estas ideas, chicos. Wow, qué equipazo el que tiene ahora mismo. Mire, tienen a Rafinha, tienen a Alphonso Davies, wow, miren, Joe. Y lo sacaron a jugar a la titular, ¿no? Porque normalmente los esconde el juego. Pero no, en esta ocasión tenemos la pesada del Atlético de Madrid. Qué buenos fichajes tiene para esta temporada, para esta final. Aquí está nuestro tridente fantástico, tridente hermoso que probablemente podría llegar a ser uno de los mejores del mundo, ¿no? Perfecto. Fútbol, fútbol, fútbol es lo que queremos. Claro que sí. ¡Wow! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol, chicos! ¿Quién es este? ¿Richarlison? ¿O quién carajos es? Sí, señor, Richarlison, ahí está. ¡Ay! El nuevo jugador de los Spurs, ahora haciendo cosas increíbles en este episodio. Por Dios, miren qué golazo. Aquí lo dejaron solo. ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué locura de gol, chicos! ¡Qué locura! Realmente esto hay que verlo nuevamente. Sí, señor, miren, qué buen gol. Hermoso. Podría ser el gol nominado para... gol nominado para Puskás, premio Puskás, pero... ¿quién sabe si ganaría? Yo diría que sí, ganaría perfectamente. Muy bien, se acerca, llegó Foden. Haaland. No puede ser. No puede ser, Haaland. ¿Qué pasó aquí? Quiero ver esta jugada un poco más de cerca. ¿Qué sucedió aquí? Se enredó Haaland, miren. No. Chicos, el empate de los ciudadanos. Estuvo cerca, pero no sé qué pasó ahí con Haaland. Muy buena asistencia de Phil Foden, pero no sucedió. ¡Ay, qué buena llegada del Atlético de Madrid! ¡Qué buena llegada! Aquí realmente nos bailaron y estamos haciendo el ridículo realmente. El Manchester City haciendo el ridículo en esta final. No puedo creerlo. ¿Ah?
Qué mal acá, miren, acá, muy bien, llegó y nos quedamos con un solo defensa. Y nada que hacer, nada que hacer. Y no sé dónde están nuestros goleadores, nominados a balones de oro y no sé qué, y no llegan los goles. Final del primer tiempo y esto está terrible, muchachos. Veamos nuestro tridente, qué puntuación lleva. Posesión, creo que debe ser de ellos, ¿no? 34 total. Total, realmente muy buen partido el que está dándonos ahora mismo el Atlético de Madrid. Nosotros pésimos. 7.1 para Haaland, Álvarez 6.4 y Foden 6.9. Wow. Haaland, por Dios, sin goles, los goleadores, el tridente sensación en Europa. No está haciendo nada, no está haciendo nada, chicos. Uy, muy bien, Foden. No puede ser, te lo comes. O sea, necesitamos un gol y como Foden aquí falla. Vamos, Foden. Tienes una oportunidad, Foden. ¡Ay, qué golazo! Golazo hermoso para el inglés. Qué bueno, descuenta. No es mucho, pero algo es algo. Peor es nothing. Peor es nada, muchachos. Ahí está, feliz el inglés que tiene todavía una oportunidad. Muy bien, brillante. Muy buena definición. Mucha tranquilidad a la hora de definir, ¿no? Miren acá, se va cuando pudo chutar. Se frena un poco, se tranquiliza, se acomoda. Y bueno, el portero le ayudó también un poco, ¿no? Haaland, me dicen que lo cambien, pero ¿cómo vamos a cambiar a Erling Haaland? Si es el protagonista principal tal vez de esta historia, ¿no? 2-1, ahí está Foden feliz. Gol al minuto 82. Bueno, quizás pudiéramos hacer un gol más. Sería fantástico realmente. Pero lo veo complicado. Porque se está defendiendo bastante bien él. ¡Ay, qué golazo! ¡Qué golazo! Por Dios santo, qué buena definición. Nos bailaron hasta que quisieron. Y qué loco. Smith Rowe, miren, no lo había visto que estaba en el Atlético de Madrid. Cuando pensábamos que estaba cerca el empate, miren esta buena, miren qué buena bailada. Y al primer toque, sin dejarla tocar el piso, Soler, creo que fue, sí, Soler le regala este tanto, que ya le regalaría la Champions a este club. Muchachos, cabe aclarar que durante el episodio se vendieron jugadores como Sterling, también vendía Jack Grealish, porque supongo que deben estar preguntando qué pasó con esos jugadores. Bueno, ya lo veremos en el resumen. Chicos, aquí ya no hay mucho que hacer. Realmente, quizás un golecito que nos regalara Phil Foden. Aquí desprendiéndose por la banda derecha. Por la banda derecha. Oiga, y sí. Ay, no. Buena escapada de Phil Foden, pero chicos, el tiempo ya está... Termina una falta, un amonestado aquí Rodri, el ex Atlético de Madrid. Ay, alega, discute. Discute nuestro Julián Álvarez, que no entiende por qué si aquí casi matan a uno de los jugadores colchoneros. Finaliza esto, chicos. Vamos, Erling, al menos uno, chicos. Al menos uno. Bueno, 3-2, minuto 90, bonita asistencia. Estos dos se mataron ahí, bien. Felices celebran, chicos, pero ya no hay mucho que hacer. Miren qué buena asistencia de Bernardo Silva. Definición, yo creo que Erling va a tener el 9, ¿no? Bueno. Interesante, definió de manera magistral, pero hombre, pudiste hacer más goles antes, Erling, por Dios, antes. Jan Oblak, el mejor portero o uno de los mejores porteros del mundo en la actualidad, ¿no? Aunque el mejor es Courtois, si no estoy mal. Ahí está Erling. Celebra y anima a que, por favor, les den ánimo. Pero ya no hay tiempo de llorar, chicos. Ahí está, termina. Y nos vamos con un sabor de boca muy amargo.
Pero bueno, vamos a ver el resumen. Títulos, esto está enredado, muchas letras, muchos números, pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. Ligas, como pueden ver, vamos con lo que hicieron a nivel del club, ¿no? Lo que le dieron al club estos muchachos. No consiguieron ligas, no consiguieron Community Shields, consiguieron una FA Cup, una Carabao Cup, una Champions y una Europa o una Supercopa de Europa. Eso nos da un total de 4 títulos conseguidos en 3 temporadas por el City. Nada bien, muy regular porque tiene un equipazo. Ahora vamos con sus títulos o con su rendimiento a nivel, lo conseguido más bien a nivel individual. Vamos primero con Haaland porque tal vez es el que mejor le fue. Bueno, es lo que se espera también en la vida real, ¿no? Fue goleador en una ocasión, no fue asistente en ninguna, tuvo o jugó más bien 177 partidos en los cuales anotó 93 goles. Ojo al dato. Por otra parte podemos ver que tuvo un promedio de goleo del 0,52, nada mal, pero podría mejorar realmente en la vida real. Ya saben que a este señor se le caen los goles del bolsillo. Asistencias tuvo 11 y su promedio general en todas estas 3 temporadas fue de 7,3 o 7,30, como lo quieran o llamar. Su valor al final fue de 252 millones, lo cual lo convierte en el jugador más caro de la plantilla. Vamos con el segundo lugar que lo ocupó Phil Foden, como ha de esperarse, que no fue más bien goleador ni asistente en ninguna oportunidad. Partidos jugó 177 igual que Haaland, en los cuales anotó 59 goles, lo cual también le da un promedio del 0,33 goles por partido. Asistencias tuvo 44 y su nivel, o más bien su promedio global en todas estas 3 temporadas fue del 7,2 o 7,20. Bien, valor final 200 millones, el segundo más costoso de esta plantilla. Vamos con Julián Álvarez, que en este caso ocupó el tercer lugar, como ha de esperarse. Ese debe ser el orden en la vida real, aunque no sabemos Julián si explote más en este club. Goleador ni asistente en ninguna ocasión, en ninguna competición. Partidos jugó 176, hizo 63 goles, tuvo un promedio más interesante de goles o de goleo del 0,35 goles por partido. Esto un poquito por encima incluso que Foden, pero por debajo de Haaland evidentemente. Asistencias tuvo 20, promedio global en todas estas 3 temporadas fue del 7,1, un poco por debajo de Foden. Su valor comercial 164 millones. Bueno, ese es el valor que tienen estas próximas temporadas. Vamos a hacerle la cuenta a un jugador que no estaba invitado como tal, pero pues hombre, él mismo se autoinvitó y se coló bruscamente en este episodio, chicos. Kevin De Bruyne, sin lugar a dudas el mejor de la plantilla en la vida real en este instante, ¿no? Goleador no fue, pero sí fue asistente en una ocasión, fue el mejor asistente de la competición en una ocasión. Jugó 176 partidos en los cuales hizo 63 goles, los mismos, incluso más que Foden y los mismos que Álvarez. Tuvo un promedio goleador muy similar al de Álvarez, evidentemente, del 0,35 goles por partido. Asistencias 33, muy asistidor, aunque estuvo mejor Foden, interesante, ¿no? Su promedio global fue del 7,0 y su valor final fue de 126.5 millones. Entonces, este sería el resumen total. Jugaron estos señores 177 partidos entre todos, bueno, el tridente, y tuvieron 278 goles. Ojo que el promedio goleador de este tridente fue del 0,63. Consiguieron 4 títulos, 108 asistencias, muchachos. Un poco larga esta outro, pero era la idea, era la base de este video, mirar este tridente qué tal funcionaba. Chicos, ahora sí me despido. Poderosísimo like, suscríbanse para más, vayan al comentario fijado, déjenme su equipo o su tridente que para la próxima temporada crean que va a ser fantástico y hacemos algo similar si es que les gusta. Nos vemos en el próximo. Adiós.